Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda edición de USM Tech Talks 2025. Si bien recuerdan, la anterior sesión se enfocó en cómo CIA, la inteligencia artificial de Soho, puede optimizar los procesos de onboarding. Habiendo explorado cómo dicha IA puede ayudar a un colaborador en sus primeros pasos, esta primera sesión se enfocará en cómo estructurar el onboarding como un flujo de servicio transversal utilizando los principios de Enterprise Service Management o SM y el enfoque de USM. Para explicar esto, tendremos la ayuda de Camilo Tovar y Jimena Huiterago, Strategic Account Managers en Manage Engine Latam. Por favor, no olviden que esta sesión será grabada y enviada a los presentes. Y también recuerden que pueden realizar preguntas en el apartado ubicado a la derecha. Pueden ver un botón que tiene un signo de interrogación, hagan clic ahí y ahí podrán dejar las preguntas que ya tengan o que se vayan desarrollando a lo largo de la sesión. Sin más preámbulos, dejo que Camilo comience a presentar el tema. Camilo, adelante. Hola Mateo, gracias. Buenos días a todos. Vale, sí, como Mateo lo indica, nosotros veníamos hablando de ciertos aspectos como la IA y cómo por medio de CIA, mediante una blended conversation, podíamos generar este proceso de onboarding de manera digital. Ahora, no solo podíamos como tal generar por medio de esa blended conversations la, el onboarding, sino que CIA también nos apoyaba en ciertos aspectos eh, refer- referentes, perdón, a la categorización y apoyo como tal sobre todo este proceso de operación dentro de nuestra herramienta DSM. Vimos términos como qué era la inteligencia artificial, vimos también el Machine Learning, cómo por medio del Machine Learning podemos entrar a ajustar, a afinar esos procesos a nivel de inteligencia artificial. Entre más información nosotros le brindemos, mejor va a ser el proceso y mejores van a ser las decisiones que toma la inteligencia artificial a nivel de ese apoyo dentro de nuestra herramienta de ESM. Veíamos también cómo esa adopción de inteligencia artificial pues va a ir aumentando a medida que van pasando los años, ¿sí? Se está viendo o se generan proyecciones en las cuales pues se invertiría más de 1.2 billones de dólares en la industria de tecnología referente a la transformación del sector de servicios y el 48% de las empresas gustaban o estaban proyectando como tal esa adopción de inteligencia artificial para los años que vienen. También veíamos cómo esta inteligencia artificial nos entra a apoyar en ciertos aspectos como la productividad de nuestros agentes, la automatización en tareas, la, la preferencia o autoservicio como tal que tenemos disponible para nuestros usuarios, la productividad de los empleados y de eso vamos a hablar más adelante también, vamos a ahondar un poco más en ese tema, la adopción global como tal de esta inteligencia artificial y la capacitación a nuestras nuevas contrataciones. Referente a ese sería más o menos un resumen retomando como tal lo que habíamos visto en la primera sesión. Ahora veremos cómo desde la ejecución como tal del onboarding digital podemos llegar a una transformación a nivel de nuestros procesos, de esas contrataciones nuevas, transformación en cuanto a automatización de tareas, transformación en cuanto a la percepción incluso de nuestros colaboradores,
referente a ese proceso o a esas capacitaciones, ese enfoque que le estamos dando a nuestros nuevos empleados para que obviamente lleguen un poco más enfocados, aterrizados y puedan llegar a desempeñar sus labores sin ningún inconveniente. También que estos colaboradores tengan acceso a las herramientas que requieren, que tengan acceso a su correo, que tengan acceso a sus aplicaciones, que tengan como tal sus implementos también con los cuales van a ejecutar sus tareas, no que ustedes en principio vayan usando sus computadores personales mientras le damos el computador a la empresa. No, la idea es que con todo este proceso que vamos a mostrar, obviamente es un ejemplo, ustedes lo pueden enfocar más aterrizado a los procesos que tengan dentro de sus empresas. ¿Qué tenemos como tal en la agenda? En la agenda está la introducción al onboarding digital, consecuencias de un onboarding deficiente. Vamos a hablar del impacto positivo del onboarding y cómo la centralización del onboarding con ESM puede apoyar o generar gran valor en nuestros procesos de nuevas contrataciones. Primero tenemos que saber visualizar una leve introducción de qué es el onboarding digital. Esta práctica se empezó a generar más o menos en la década de los 2000, revolucionando como tal ese proceso de nuevas contrataciones en las plataformas, apalancados como tal de las plataformas que tenemos para generar los registros de esa nueva contratación, de ese nuevo empleado, ¿sí? Hablamos de altas de usuario. En esas altas de usuario tenemos diferentes, usualmente lo que se practica es que tenemos diferentes aplicaciones en las cuales tenemos que ir a registrar a nuestros usuarios, tenemos que ir a crear credenciales, tenemos que ir a solicitar como tal inventarios de ese empleado, pues mediante el onboarding digital, lo que busca el onboarding digital obviamente es que se genere esa unificación. Hablamos de USM, USM se refiere a eso. Cómo nosotros podemos unificar ese servicio, ese manejo de los servicios que le podemos dar a nuestros empleados a nivel de empresa. Obviamente, tenemos que nombrar o buscar que esas herramientas no solo las vamos a integrar porque sí, sino que tenemos que buscar la mejor manera y hacerlo de una manera más juiciosa en relación a si esa integración me genera valor. Tenemos que evaluarlo pues de manera juiciosa. Tenemos una definición de objetivos referentes a este onboarding digital. Digamos que el onboarding digital se define como el proceso estructurado de integración de empleados utilizando herramientas de tecnología. Sus objetivos incluyen acelerar el aprendizaje, mejorar la satisfacción de esa nueva contratación y optimizar la adaptación al nuevo entorno laboral. Si nosotros generamos esa adaptación de una manera suave, que sea cómoda para ese nuevo empleado, la adaptación de ese nuevo empleado a su rol va a generarse de una mejor manera, va a generarse de una manera rápida. ¿Por qué? Le va a llegar la información que él necesita para desempeñar sus tareas, saber qué tareas necesita desempeñar, cuál es su rol, establecer como tal esos alcances dentro de ese rol. Y obviamente también alinearse como tal a la cultura de la empresa, que el empleado se dé cuenta que mediante estos procesos que tenemos estructurados y organizados, le vamos a brindar el mejor apoyo. ¿Para qué? Para que él pueda adaptarse a ese nuevo rol. Que si necesita
o requiere algún apoyo de recursos humanos en principio o del área de tecnología, saber a quién dirigirse en ese momento, que tenga claro como tal también todo el tema de capacitación de ese nuevo empleado, hacerle llegar la información específica sobre procesos, políticas que se tienen que ejecutar dentro de la empresa, capacitaciones a nivel de herramientas, saber a dónde dirigirse en caso de que requiera algún servicio como tal que prestamos desde recursos humanos o desde el área de TI o desde el área financiera. En la importancia en el entorno empresarial, como tal, dentro de ese entorno empresarial es muy importante este tipo de prácticas. ¿Cómo lo podemos observar? Pues en el contexto actual, un onboarding efectivo se traduce en una mayor retención de talento humano, ¿sí? Ese talento no se nos va a ir al transcurso de la primera semana, segunda semana, no. Vamos a generar una mayor retención y una reducción significativa en los costos operativos. ¿Por qué? No vamos a perder como tal los costos o los recursos que estamos invirtiendo para esa nueva contratación. Las empresas que implementan este proceso digital logran adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Hablamos ahorita de inteligencia artificial, hablamos de la digitalización, hablamos de unificación del manejo de los servicios USM, ¿sí? En el cual pues son tendencias las cuales se han implementado ya hace bastante tiempo, sin embargo, se han vuelto un poco más visibles en los últimos años. Y al ser visibles tenemos que adaptarnos a ese tipo de procesos, a ese tipo de prácticas, a ese tipo de tecnologías. Y una empresa que tiene un onboarding digital se va a adaptar de una mejor manera, de una manera más fácil a ese tipo de cambios dentro del mercado. Entonces vemos cómo en la gráfica los procesos de onboarding ineficientes aumentan los gastos, pero al implementar ese onboarding digital generamos un onboarding eficiente que reduce los gastos y mejora la retención de nuestros empleados. Vamos a ver cómo de manera negativa nuestra empresa se podría ver afectada al no tener un onboarding digital, ¿sí? Al no tener un onboarding digital, nosotros obviamente no vamos a tener un onboarding eficiente, va a ser todo lo contrario, va a ser deficiente. Vamos a ver cómo dentro de esa no práctica de este tipo de procesos podemos generar o tenemos impactos en nuestra compañía. Hablamos que estadísticas sobre la falta del onboarding nos dice que las organizaciones que no implementan un onboarding estructurado pueden experimentar un porcentaje más alto de rotación en los primeros 45 días. Obviamente esto es un estándar, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Sin embargo, vemos como si la organización no presenta un proceso a ese empleado en primera instancia. Recuerden que pues la primera impresión es lo que cuenta. Si ese empleado no se ve impresionado, no tiene una buena percepción en principio, es muy probable que se vaya a generar de pronto una rotación al mes o en menos de un mes o a los 2 meses, ¿sí? Se podría generar este tipo de impacto, lo que presenta un costo significativo en términos de recursos y tiempo. Hablamos hace un momento, las personas que estamos eh, invocando o convocando como tal para ese proceso de onboarding digital, la persona de contratación, la persona
la parte jurídica, la persona de TI que le está creando los accesos, todos esos son recursos y recursos que invertimos en ese proceso, son horas de trabajo que si ese recurso se nos va a ir al término de un mes, vamos a tener obviamente un impacto significativo a nivel de recursos. Referente a los costos asociados con la alta rotación, tenemos que eh, generar esa alta rotación de los empleados nos puede impactar a nivel de costos de reclutamiento. Nosotros invertimos ciertos recursos, como les indicaba, no solo a nivel de personas, sino a nivel de papelería, ¿sí? Papelería que pues en estos tiempos ya digamos que no deberíamos estar usando este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como tal, la alta rotación de empleados puede costar a las empresas, no sé, más del salario anual de ese empleado que se nos fue, ¿sí? Esa alta rotación genera reprocesos. Esto influye o como tal se concluye que estos costos de reclutamiento y formación generan una pérdida a nivel de productividad. Si nosotros empleamos cierto tiempo para capacitar a esa persona, capacitar a nuestro empleado y después al cabo de 6 meses, de 3 meses, se nos va ese empleado, ¿sí? Porque de pronto no se sintió en primera instancia o en primer contacto satisfecho con el onboarding que se le realizó, vamos a tener un impacto grande a nivel de transferencia de conocimiento, vamos a tener que eh, incluir a una nueva persona. Esa persona como tal va a tener otra curva de aprendizaje y va a costar tiempo, productividad a nuestra empresa. Es por eso que esa, es de ese impacto que estábamos hablando hace un momento en el anterior slide, se deriva este tipo de costos asociados a la alta rotación. Esa rotación, digamos que no debería estar pasando o deberíamos buscar que no estuviese pasando dentro de nuestra compañía. Hablamos también de la pérdida de talento y habilidades. Sin un adecuado proceso de onboarding, las organizaciones pueden perder talento valioso, lo cual afecta su competitividad y capacidad para innovar. Las habilidades de nuevos empleados pueden no ser maximizadas en el momento en el que no se les brinda un buen onboarding. Hay personas que obviamente ese talento humano que tiene gran capacidad viene con ciertas expectativas sobre la empresa. Si nosotros no llegamos a llenar esas expectativas, si nosotros mostramos un onboarding deficiente en el cual al transcurso de 2 semanas, 3 semanas fue que tuvo acceso nuestro usuario a esos recursos para poder generar sus tareas, para poder efectuar sus tareas y tuvo de pronto un retraso en esa ejecución, pues obviamente esa persona no va a estar satisfecha y puede que obviamente desista como tal más adelante de estar en la compañía. Impactos negativos en la cultura organizacional. Si tenemos un onboarding deficiente puede llevar a un impacto negativo en el clima laboral, afectando la moral y la colaboración entre equipos. Esto a su vez aumenta la desconfianza y la falta de compromiso con los procesos de la compañía. Si de pronto un empleado al que se contrató hace un momento, no sé, una semana, y al transcurso de un mes no le llega su sueldo a su cuenta de ahorros porque hubo un inconveniente en el momento en el que se generó el onboarding, no llegó la información adecuada
a la persona encargada que tenía que registrar ese número de cuenta. De pronto hubo un malentendido o una desinformación, un teléfono roto ahí respecto al proceso de el banco al cual esa persona estaba como tal inscrita, ¿sí? Eso puede afectar, obviamente, o generar un impacto negativo a nivel de la cultura organizacional. Ese empleado, obviamente, va a percibir una desconfianza en cuanto a los procesos que tenemos. Esto puede derivar en una falta de compromiso a nivel de el empleado y de las tareas que está ejecutando. Todos, como tal, trabajamos por un sueldo. Si a nosotros no nos llega el sueldo, pues obviamente yo no voy a tener compromiso respecto a esa nueva contratación o esas tareas que yo estoy ejecutando dentro de una empresa que pues me genera este tipo de inconvenientes. Eso respecto a impactos negativos. Ahora vamos a ver cómo impactamos de manera positiva el onboarding si generamos obviamente un onboarding digital dentro de nuestras empresas. Hablamos de una incorporación digital eficiente. En una incorporación digital eficiente, hablamos que ya no tendremos una incorporación manual. Las tareas manuales consumen tiempo y obviamente si nosotros llegamos a generar esa automatización de ciertas tareas manuales que ejecutamos dentro de ese proceso de onboarding, vamos a tener más tiempo para dedicarnos a otro tipo de tareas. Adicionalmente, la eficiencia y la efectividad como tal de ese proceso va a ser mayor, ¿sí? Si no tenemos que incorporar de manera manual o crear de manera manual todas las cuentas de los usuarios, llegan 200 contrataciones y debemos hacerlas de manera manual, obviamente eso va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Que si tenemos una herramienta, por lo contrario, que genera esa ejecución, esa creación de cuentas de una manera masiva, ¿sí? De manera automática, mediante un flujo de trabajo que ya tenemos establecido y pues se puede generar de manera más rápida, de manera más eficiente. Automatizar estas tareas se puede generar a nivel de configuración de accesos o de accesibilidad o asignación de equipos a esa persona, a esa nueva contratación. Eso es un ejemplo, obviamente, de ciertas tareas que podemos automatizar. Obviamente, dentro del proceso que ustedes tienen implementado, veremos que se pueden implementar más tareas automáticas que de pronto se ejecutan de manera repetitiva, que no requieren de pronto tanta atención, ¿sí? Que podemos mediante una inteligencia artificial llegar a generar ese tipo de automatizaciones o mediante una automatización de un workflow, ¿sí? Podemos generar ese proceso, esa automatización de ese proceso. Por último, pues esa incorporación digital genera un proceso eficiente, lo que les decía hace un momento, y va a generar un proceso automático que me va a llevar a mí a ser más competitivo, ¿sí? Esa empresa va a ser más competitiva ya que el empleado de ese nuevo ingreso va a llegar con todas las herramientas para ejecutar sus tareas de manera más rápida. La automatización de recursos humanos, hablamos como tal de esta automatización, en que es un enfoque estratégico, ¿sí? Si recursos humanos enfoca cierta cantidad de horas a ejecutar tareas que son repetitivas y no generan gran valor y podríamos llegar a automatizarlas, obviamente ahí estamos dando un enfoque como tal que no es estratégico. Estratégico sería que esas tareas nosotros podamos entrar a automatizarlas. ¿Para qué? Para que esa persona o ese recurso
de recursos humanos, valga la redundancia, entre a generar una ejecución en otras tareas más estratégicas, que pueda entrar a verificar ese proceso que ya automatizamos, entrar a medirlo, entrar a ajustarlo, mediante esa medición generar obviamente una mejora continua de ese proceso, estarlo mejorando, que es lo que busca como tal, o que lo que buscamos como tal mediante buenas prácticas dentro de nuestros procesos a nivel de recursos humanos, bueno, procesos en general dentro de nuestras empresas. Nosotros automatizando, obviamente podemos automatizar formularios, podemos automatizar recordatorios, podemos automatizar tareas, que estas tareas se escalen directamente a las personas que van a ejecutar ciertos procesos o ciertas creaciones dentro de esa nueva contratación. Formularios, es decir, que los formularios sean dinámicos, que no sea un estándar, sino que se adapte más como tal a esa, a ese, a esa área, a ese área, perdón, dentro de nuestra compañía. Si estamos contratando a una persona de marketing, que ese formulario vaya adaptado a lo que se requiere o a la información que se requiere de esa persona de marketing. Si la persona es del área TI, no va a ser igual el formulario, que este formulario se pueda adaptar. Eso busca como tal la automatización, ¿sí? Esa automatización de formularios, esa automatización a nivel de recordatorios, que le llegue como tal la información correspondiente a su área como tal, a ese empleado para capacitarse, para que, no sé, mide videos o esté como tal al tanto del proceso o las políticas que tiene que cumplir dentro de ese nuevo rol. Hablamos de estadísticas de retención de empleados. Si nosotros generamos un onboarding digital mediante estudios que se han realizado, vemos que el 25% como tal de esa nueva contratación, si tenemos un onboarding estructurado, la empresa o el empleado como tal tiende a quedarse. Si se genera una, una retención como tal de ese empleado. Sin el onboarding estructurado, las empresas como tal, pues si carecen de este tipo de programas, de este tipo de procesos, pues vamos a tener una retención de empleados bastante baja respecto a que si lo estructuramos, lo ejecutamos y pues obviamente nuestro empleado se percibe, perdón, ese proceso a nivel de onboarding digital. Vamos a evidenciar un aumento en la productividad. Claramente hemos venido hablando de ello. Y pues si nosotros hablando de la imagen que les estoy mostrando, si tenemos un onboarding como tal diseñado o estructurado, que sea efectivo para esa persona que estamos contratando, se va a sentir como tal ese apoyo a nivel de esa nueva contratación de recursos humanos, del TI, del área financiera. Ese apoyo lo van a percibir nuestros empleados, ¿sí? Le estamos proporcionando como tal los recursos que ellos necesitan y pues ellos van a ver reflejado ese tipo de, de proceso, ¿sí? Estructurado a nivel de apoyo. Generamos integraciones como tal a nivel de recurso humano. Estamos hablando de ese recurso humano, ¿no? Entonces el empleado va a entrar o va a generar una opción más rápida a nivel de la cultura organizacional que tenemos dentro de la compañía, a nivel de procesos de la empresa, va a tener claro como tal esas políticas, esos recursos, esas herramientas que tiene disponibles, esos beneficios que puede tener disponibles dentro de la compañía, ¿sí? Y pues
Obviamente, si nosotros brindamos esas herramientas, si nosotros brindamos esa capacitación, si nosotros brindamos ese apoyo como tal a nuestro empleado con este proceso, con este programa de onboarding digital, la persona va a llegar con herramientas para ejecutar sus tareas de manera más rápida. La curva de aprendizaje puede que se genere un poco más, sea un poco más rápida, ¿sí? Ya que estamos generando este tipo de capacitaciones, este tipo de implementación de accesos incluso para esa nueva contratación o ese nuevo empleo. La satisfacción, la satisfacción del empleado obviamente se va a ver impactada. Las empresas que implementan un boarding efectivo reportan un aumento del 30% en la satisfacción laboral como tal de ese nuevo empleado. La claridad de roles y establecimiento de expectativas desde el inicio son cruciales para esta mejora. Si a nuestro empleado le llega la información clara desde el principio, se van a generar em, malestares a futuro respecto a, pero ustedes no me habían dicho que yo tenía que ejecutar este tipo de tareas. Dentro de mi rol no está establecido como tal este tipo de tareas, ¿sí? Si nosotros no tenemos ese onboarding digital establecido, estructurado, los alcances, las tareas que tiene que ejecutar ese empleado, se da pie como tal para que se presenten este tipo de malestares, ¿sí? Que el empleado no se sienta a gusto porque le van a estar cambiando sus tareas en cualquier momento, le van a asignar tareas que no pertenecen como tal al rol que él tiene que ejecutar y pues esto más adelante obviamente va a generar que esa satisfacción del empleado con la compañía no sea buena. ¿Y en qué se va a ver traducido? En que pues de pronto el nuevo empleado no ejecute sus tareas de manera satisfactoria, no haya compromiso como tal con la empresa eh, y pues que de pronto al cabo de 2 meses, 3 meses esté buscando un nuevo empleo en otra compañía. Reducción de costos a nivel de operativo. Tenemos una que pues generar este tipo de procesos puede que la falta de este proceso de onboarding puede llevar a costos operativos elevados, como a una alta rotación, de la cual hemos venido hablando. Se estima que cada empleado perdido cuesta a la empresa entre 1.5 y 2 veces su salario anual. Y pues si tenemos una rotación bastante alta, obviamente esto va a generar un mayor impacto a nivel de costos y a nivel de procesos. Si esa persona no va a estar lo que nosotros creíamos que iba a ejecutar no lo ejecuta de manera correcta y al cabo de 2 meses se va, esto va a generar un gran impacto a nivel de costos operativos a la compañía. Entonces, ya enfocándonos en la centralización con nuestras herramientas de ESM, tales como Service Desk, ¿sí? Vamos a ver cómo impacta o cómo se genera como tal ese proceso a nivel de herramientas de SM, ¿sí? Las ventajas que tenemos al usar herramientas de ESM, buscando obviamente generar esa unificación de los procesos de ese onboarding digital, tenemos que está la gestión optimizada del onboarding. Vamos a generar esa automatización y optimización de nuestros procesos, integración de departamentos de manera fluida, ¿sí? Nuestros empleados, nuestros departamentos se van a estar hablando, van a estar generando sinergias de manera fluida y esto obviamente va a generar una gran ventaja en la compañía. Experiencia como tal consistente del empleado. Nuestro empleado va a tener esa experiencia positiva
de que le estamos generando un buen onboarding, de que todo está centralizado y pues eso genera obviamente ventajas dentro de la compañía. Reducción de errores, si tenemos automatizaciones que van a reducir de pronto la intervención como tal de esa persona, intervención como tal del recurso humano, vamos a generar una reducción, una mitigación a nivel de riesgos en reducción de errores dentro de ese proceso. Lo que les hablaba hace un momento, que de pronto no ingresaron de manera correcta la cuenta de ahorros de ese nuevo empleado. Comunicación mejorada, si nosotros tenemos un proceso efectivo, eficiente, con las sinergias correspondientes, esa comunicación, ténganlo por seguro, que se va a generar de la mejor manera, ¿sí? Nuestro empleado va a estar informado de cómo va su proceso de onboarding, qué credenciales, a qué tiene acceso, a qué recursos tiene acceso, ¿sí? Y esto genera, obviamente, una mejora en la satisfacción de ese nuevo empleado. Implementación en diferentes áreas. Hablamos de USM, ¿sí? USM lo que busca es que todo lo implementemos o busquemos implementar o unificar como tal los servicios que prestamos dentro de la compañía en una herramienta como tal, tal como Service Desk Plus. Y este es un ejemplo pues bastante grande. Implementar un proceso de onboarding centralizado requiere colaboración interdepartamental, es decir, recursos humanos, TI, financiera. Es crucial establecer roles claros y flujos de trabajo definidos para asegurar que todos los involucrados, desde recursos humanos hasta TI, sigan un enfoque unificado. Concluimos como tal que si nosotros empleamos un proceso de onboarding en una herramienta de onboarding digital en una herramienta de ESM, pues vamos a tener como tal ese, esa integración interdepartamental dentro de nuestra compañía. Hablamos de ejemplos de éxito. Eh, tenemos que la reducción del tiempo de onboarding pues se genera o se tiene como tal dentro de un onboarding digital, se ve una reducción de ese tiempo en un 30% y se ve un aumento de la satisfacción de los nuevos contratos en un 25%. Si nosotros podemos llegar a unificar, a llegar a ese nivel de maduración dentro del proceso, dentro de nuestro proceso de nueva contratación, dentro de la compañía, no solo en la nueva contratación, también podemos hablar también del offboarding de ese empleado, ¿no? Si tenemos un onboarding y un offboarding como tal estructurado y lo tenemos maduro, si tenemos como tal un proceso digital automatizado dentro de una herramienta de SM, se van a ver este tipo de eh, ejemplos de éxito dentro de nuestra compañía. Ejemplos como tal que tenemos que seguir, ¿no? O sea, tenemos la dinámica como tal de nuestro entorno de tecnología, de, bueno, de las diferentes entornos empresariales que se pueden generar dentro de las muchas compañías que pueden estar ejecutando este tipo de procesos, obviamente nos obliga o sí, nos obliga como tal a generar este tipo de adopción de procesos digitales. Mediante las mejores prácticas, hablamos de las mejores prácticas no solo a nivel de ITIL, que pues tenemos, hablamos de las mejores prácticas a nivel de implementación de procesos de incidentes, requerimientos, etcétera, sino a nivel de gobernanza, a nivel de cumplimiento, ¿sí? De cumplimiento dentro de esas certificaciones que tenemos que cumplir a nivel de gobierno, a nivel de pronto dentro de la compañía, incluso, ¿sí? A nivel de seguridad, ¿sí?
Si nosotros tenemos establecido como tal un proceso a nivel digital, podemos generar de una mejor manera esos cumplimientos a nivel de seguridad, es decir, que nuestros usuarios tengan acceso a los recursos que en realidad ellos deben tener acceso, que nuestros recursos, que nuestros empleados tengan acceso a las carpetas que realmente les corresponden o que tengan acceso como tal a todo un repositorio, eh, como tal que la persona que estamos contratando tenga el nivel de privilegios que requiere, que se necesita como tal eh, para que esa persona de pronto no vaya a ser un riesgo a nivel de seguridad. Si tenemos esas mejores prácticas establecidas, pues eso nos lo va a permitir como tal un onboarding digital. Concluyendo como tal, eh, el onboarding digital nos va a permitir, perdón, ser un poco más eficientes, ser obviamente más competitivos dentro de nuestra compañía, nos va a permitir establecer esos procesos para cumplimiento de las mejores prácticas, para administrar de la mejor manera nuestros procesos a nivel digital, para automatizar como tal esas tareas repetitivas que tenemos dentro de ese proceso de nuevas contrataciones. Seguimos con eh, cómo desde nuestra herramienta Service Desk podemos generar ese tipo de procesos de onboarding digital. Entonces, tenemos nuestra herramienta ESM. Hablamos de ESM porque pues acá tenemos varias dependencias de nuestras empresas, varios departamentos. Tenemos nuestro portal de TI, talento humano y el área financiera de las cuales vamos a estar hablando en este momento. Para esto vamos a ingresar a talento humano. En principio tenemos un chatbot el cual nos va a permitir generar esos procesos a nivel de nueva contratación o finalización de contrato. En este caso estamos hablando de onboarding, vamos a generar esa nueva contratación. Y pues todo esto que están viendo ustedes se estructuró en nuestra herramienta mediante una blended conversation, ¿sí? Vamos a ingresar ese nombre del empleado. Vamos a decir que nació el 9, ¿sí? Entonces, todo esto que quiero pues, que ustedes vean como tal es primero dentro de la interfaz de gráfica amable que estamos presentando a esa persona que está ejecutando esa contratación. Aquí tenemos pues también algo bien llamativo que es la geolocalización. Podemos generar esa, esa dirección de esa nueva contratación simplemente pues por medio de esa geolocalización. Dirección de correo electrónico. Nos va a pedir número de teléfono celular. El banco, ya podemos estandarizar como tal los procesos o esos es sí estandarizar el proceso y que solo sean los bancos correspondientes a esos empleados, ¿sí? Ingrese el número de cuenta bancaria. De qué manera va a trabajar, si requiere equipo portátil, si va a entrar a tecnología de la información o a otros departamentos tales como recursos humanos, marketing, etcétera, cuál va a ser el cargo.
que va a ejecutar. Si el usuario requiere un celular corporativo, vamos a decirle que no para agilizar un poco este proceso. Y ya esa nueva contratación se creó, ¿sí? Vamos a ver cómo desde recursos humanos se creó como tal esa contratación de nuevo empleado. Entonces vemos acá cómo esa información que hemos ingresado se ve reflejado en los detalles de este nuevo requerimiento, ¿sí? Va a estar toda la información referente a ese nuevo empleado. ¿Cómo hacemos esta creación? Bueno, tenemos como tal la información que hemos llenado de ese nuevo empleado. Adicionalmente, de la solicitud que se crea en talento humano, vamos a haber creado un caso en TI de esa nueva contratación. En solicitudes, vamos a ver cómo desde, desde solicitudes, perdón, generamos ese tipo de nueva contratación. Alta de usuarios, aquí se llama como tal, esa es la plantilla que nosotros estamos generando. Va a estar el detalle de esa nueva contratación, ¿sí? De ese nuevo empleado. Y pues esta información obviamente se crea dentro de nuestro portal de TI y también se van a automatizar tareas. Esto lo podemos generar creando ese nuevo empleado o perdón, ese template dentro de Service Desk para que lleguen las tareas correspondientes para la creación de buzón, accesos a la aplicación, según rol, creación de usuarios en directorio activo, ¿sí? Y pues también en el área financiera vamos a ver cómo se crea como tal el requerimiento de esa nueva contratación de manera paralela. Entonces vamos a ver cómo le llega ese requerimiento de sueldo de nuevo trabajador. Le llega la cuenta como tal, el email, bueno, toda esta información. Ahora lo que quiero mostrarles es cómo desde recursos humanos, desde el área, desde como tal, desde el proceso que tenemos implementado de onboarding dentro de la instancia de recursos humanos, establecimos o estructuramos como tal ese proceso, ¿sí? Esa blended conversation. Aquí tenemos varias conversaciones que hemos creado y pues aquí tenemos la nueva contratación. En esa nueva contratación vamos a ver cómo se traduce em, a nivel de creación de ese flujo de trabajo. Aquí tenemos en principio una tarjeta en la cual le da la bienvenida, le dice cuáles son las opciones que tiene. En segunda instancia, pues ya vamos a llegar o vamos a llenar ciertos parámetros que eran los que veíamos hace un momento, el nombre aquí lo está establecido, el nombre completo, la fecha de nacimiento, ¿sí? Esto se puede configurar en nuestras conversaciones, en nuestras blended conversations dentro de CIA, número de documento, bueno, todas las variables se van almacenando dentro de una variable, ¿sí? Aquí tenemos esta opción que es diferente a las que vemos arriba, en la cual ya establecemos como tal una tarjeta. Hablamos de tarjetas para poder mostrar a nuestros empleados esas imágenes a nivel de Banco BBVA, Banco Santander, Banco Itaú, ¿sí? Lo mismo pasa con la modalidad. Le ofrecemos como tal ciertos parámetros o ciertas opciones dentro de ese menú, qué computador requiere, si es portátil o escritorio, y ya dependiendo del departamento se ejecutarían ciertas tareas. Esas tareas o
esas sinergias que se generan dentro de la creación de todos los requerimientos de manera paralela en las distintas dependencias o en las distintas instancias se ven traducidas en esta simple decisión. Entonces acá vemos que si el usuario requiere algún tipo de teléfono celular, se va por este lado, pero igual sigue o salta como tal a el proceso que tenemos aquí instaurado. En este proceso lo que vamos a ver es cómo mediante eh, un llamado API podemos llamar como tal ese proceso o sí, ese proceso que tenemos a nivel de requerimientos. Aquí estamos llamando a los requerimientos, ¿sí? Y luego toda esa información que nosotros hemos estado ingresando, tal como nombre, correo, documento, departamento, lo vamos a ver impreso. Aquí vemos que lo que le decimos es que ingrese como tal esa data, esa información que hemos capturado de esas variables en la creación, modifiquemos como tal y creemos como tal un requerimiento dentro de recursos humanos, ¿sí? Aquí tenemos un método POST, que es el que buscamos para generar este tipo de procesos o tareas de creación de ese requerimiento. Y también tenemos lo mismo a nivel eh, de creación de tickets en el área financiera y en el área de TI, ¿sí? Son webhooks, lo llamamos webhooks, este tipo de procesos que podemos instaurar dentro de Service Desk. De esa manera se generaría como tal esa blended conversation y ese proceso para creación de tareas, de requerimientos automatizados dentro de nuestra herramienta de ESM, tal como Service Desk Plus. Doy paso en este tiempo que nos queda, para preguntas que ustedes tengan sobre lo que vimos hace un momento. Bueno, acá tenemos una pregunta que es ¿qué herramientas o qué conexiones se utilizan para integrar, otras plataformas de recursos humanos o ERP con ServiceDex Plus y sincronizar esa información del colaborador? Vale, entonces de acuerdo a esa pregunta, como vimos, pues Camilo ya nos explicó en el tema de los chatbots, pero en sí, digamos, en esas instancias, podemos, por ejemplo, en la instancia de recursos humanos, podemos integrar a través de las APIs, integrar otro tipo de herramientas de recursos humanos y ERP para atraer o llevar información. Entonces, por medio de APIs podremos integrar otro tipo de plataformas para hacer ese onboarding o sincronizar información con el colaborador. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se estructura o administran esas múltiples instancias en ESM dentro de ServiceDex Plus para permitir la independencia operativa entre esas áreas que explicó Camilo, como de recursos humanos, finanzas o otro tipo de áreas? En este caso, en ServiceDex Plus, pues como ya explicamos anteriormente, cada una de esas instancias o de esas dependencias que tenemos de diferentes áreas del negocio trabajan de manera operativa separada y asimismo el licenciamiento de cada una de estas instancias es por aparte. Entonces, cada una de esas instancias va a tener un catálogo de servicios diferente, aunque se puedan hacer flujos de trabajo entre estas dependencias. Entonces, va a tener su independencia como tal con su catálogo y sus servicios aparte, pero pueden crear flujos de trabajo donde se puedan trabajar entre las mismas dependencias. Y creo que finalizamos con otra pregunta. ¿Cómo se asegura que una experiencia del usuario sea consistente para el onboarding cuando se intervienen varias instancias de ESM con diferentes equipos responsables? Entonces, así como ya habló Camilo durante la sesión,
El objetivo, digamos, de este onboarding es que obtengamos esa experiencia del usuario porque vamos a tener una sola plataforma para hacer el onboarding del usuario o del nuevo empleado. Entonces, en este caso, como van a tener flujos de trabajo automatizados, entonces va a ser un tiempo más corto y como tal, pues esa experiencia del usuario va a ser mucho mejor en cuanto a, primero, que no van a haber errores humanos en cuanto a el diligenciamiento como tal de la información y también entregarles sus recursos para su trabajo de una manera más corta. Entonces, de esa manera vamos a asegurar que esa experiencia del usuario sea consistente en el caso del onboarding, teniendo todo en una sola plataforma, ayudándonos de este concepto de ESM, donde vamos a tener diferentes áreas en una sola plataforma, como sería ServiceDex. Entonces voy a mirar aquí, dice, en la documentación existen esos ejemplos con el desarrollo API para poder replicar. Sí, así es, Patricia. Nosotros tenemos en la documentación de la herramienta, en administración, la persona de administración puede ver esa información en nuestra página web. Ahí está la información. O en el caso, digamos, que no la encuentren, nos pueden escribir también a Teshlatam y con mucho gusto nosotros les podemos enviar esa información o esa documentación para que ustedes puedan aplicar eso en sus herramientas. Ahora sí le doy paso a Mateo, que nos va a hablar de un tema. Gracias, Jimena. Bueno, con respecto a los próximos eventos que vamos a tener, tenemos una edición más de ITCON Argentina en Rosario este 12 de junio, en el Holiday Inn Rosario. Pueden inscribirse ahora siguiendo, escaneando el QR que ven en pantalla ahora. Les voy a dar un rato para que les dé tiempo. Además de la ITCON Argentina, también tenemos nuestra ITCON en Chile, ITCON, en junio 17 en el Hotel Intercontinental Santiago. Nuevamente, pueden inscribirse sin ningún costo escaneando este código que pueden ver aquí. También los invitamos a nuestra User Conference en México, que la vamos a celebrar el día 16 y 17 de julio en el Hotel Hilton Reforma. Pueden inscribirse siguiendo el QR. Y por último, recuerden que hay una última sesión de USM Tech Talks 2025 que se va a llevar a cabo la próxima semana, el 18 de junio de 2025 a la misma hora, 9 a.m. México, 10 a.m. Colombia, 11 a.m. Chile y en el mediodía en Argentina. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook y X. Ahí están los códigos para que los escaneen, para que nos sigan. Ahí estamos actualizando todo el tiempo sobre eventos, webinars, contenidos y mucho más. Tampoco olviden visitar nuestra página web www.managengine.com/latam. Ahí podrán encontrar más detalles sobre los productos, por supuesto, incluyendo Service Desk Plus. Y sin más que agregar, quiero darles gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición.